Muchísimas gracias, Edgardo. Qué gusto saludarte a ti y al equipo de Chiapas, sobre todo en este Día de la Familia, ¿no? Y pues bueno, también es Día de la Familia Amexco. Agradecido con todos los que se dieron el tiempo, ¿no? De reunirse el día de hoy para presenciar este conversatorio. Saludo con mucho afecto a los delegados regionales, municipales, comisionados y estatales, pero sobre todo con especial afecto a la delegación estatal de Chiapas, dirigida por el maestro Jorge Burguete, específicamente a la Comisión de los Juegos Autóctonos y Tradicionales. Y pues bueno, saludo también con mucho ahínco al público que nos observa en directo aquí por medio de Zoom y en Facebook Live. Agradecer la participación del maestro también Ángel Villalobos, que el día de hoy presentará una disertación bastante relevante con el fin de compartir la valoración de los juegos como patrimonio cultural. Muchísimas gracias, maestro, por tomarse ese tiempo para con nosotros. Y pues bueno, sin más preámbulos, sean todos bienvenidos, enhorabuena y que sea un éxito esta ponencia. Muchísimas gracias, maestro, y agradecemos también el apoyo y la asistencia para esta plataforma que hará dar a conocer a maestros que tienen trabajos que van de acuerdo al tema de la comisión, que son juegos autóctonos y tradicionales. Bien, para presentar a nuestro invitado principal, quien nos hablará sobre este interesante tema, quiero antes explicar la dinámica de la charla. Esta plática estará dividida en 3 etapas, de las cuales la primera será una introducción o breve explicación sobre el tema que maneja nuestro ponente. La segunda etapa será una ronda de explicación detallada utilizando como medio de elección una ruleta virtual. Y por último, la tercera etapa será de preguntas y respuestas, en la cual en una primera sección correrá a cargo de nuestros delegados invitados, quienes podrán hacer una pregunta con micrófono abierto a nuestro invitado, y una segunda sección será de 3 preguntas del chat, por lo cual los invitamos a que estén atentos a la plática, y si surge una duda en el transcurso de ella, los invitamos a que la escriban en el chat. Aclarando esto, cedo el micrófono a nuestro delegado estatal para Amexco Chiapas, al maestro Jorge, mi delegado y amigo. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Pues bien, vamos a hacer lectura del currículum del maestro, que es muy extenso, pero lo sintetizamos un poquito. Bien, el maestro Ángel es licenciado en Educación Física, tiene una maestría en Didáctica de la Educación, ha participado en el Coloquio de Cultura Física en la 5ª Convención Internacional de Educación Física y Deporte Escolar en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el año 2019. Es expositor en el 8º Congreso Internacional de Ejercicio Físico y Salud, Desafíos de la Actividad Física y el Deporte durante la pandemia COVID-19. También ha realizado publicaciones en revistas electrónicas de artículos de opinión e investigación en educación física. Una de ellas es Educación Futura, Profelandia, Insurgencia Magisterial. Pues bien, le vamos a dar la bienvenida a nuestro ponente, deseándole el mayor de los éxitos, y estamos aquí para aprenderle. Muchas gracias. Bien, buenos días. Primero que nada, agradecer a Chiapas y más que nada, pues a nivel nacional, ¿no? Gracias por la invitación, gracias a Edgardo y a Jorge, pues que somos amigos de aquí del estado de Chiapas. Pues sin más preámbulo voy a iniciar, voy a hacer una pequeña presentación, introducción, a manera de ir desenredando, digamos así, el tema, para ya luego continuar con la actividad de las preguntas por medio de la ruleta con Edgardo y las preguntas que surjan después. Esta introducción les voy a dar un pequeño preámbulo para que de ahí puedan surgir algunas, tal vez, preguntas o se interesen por algún detalle en especial, ¿no? Me voy a permitir ir más atrás del inicio, ¿no? Con esto iniciaría, no iniciar, digamos, desde cómo inició el proyecto, sino más atrás. La cultura es así, ¿no? Y la cultura, hay que estudiar un poquito la historia, nuestra historia, y pues para eso les voy a
contar mi historia y mi cultura tantito, y de ahí surgió la idea. ¿Por qué? De este proyecto, pues resulta que yo soy originario del estado de Oaxaca, del vecino estado de Oaxaca, soy de Tehuantepec, Oaxaca. Por ahí han escuchado muy famoso la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Pues yo soy de ese lugarcito que es la capital del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Por eso lleva ese nombre. El istmo abarca desde la región, en Oaxaca hay una región que se llama Istmo, es la región que colinda con el estado de Chiapas, y en Chiapas se extiende y hay una región que se llama Istmo Costa, ¿sí? Aquí en Chiapas, pues abarca desde digámosle así, desde la línea a la frontera entre estado de Chiapas y Oaxaca, de Arriaga, que sería el primer municipio y ciudad importante en el estado de Chiapas, que colinda con Oaxaca, que sería con un lugar que se llama Chahuites, que es, digamos, la línea entre estado y estado. Los que conocen el sur, pues aquí sería antes de llegar a la última frontera, como se dice por ahí, antes de llegar a Centroamérica, Guatemala. Bueno, en Chiapas, la región Istmo Costa comprende desde donde inicia Chiapas, de este lado de la costa, hasta llegar a los lugares de Chiapas y Mapastepec, que son otros municipios. Ya de ahí inicia la región del Soconusco, que ya es la ciudad más importante, pues, que es Tapachula, de ese lado, ¿no? Entonces, en este caso, reciban un caluroso saludo y abrazo a la distancia a todos, y caluroso verdadero, porque estamos en la costa y aquí el calor es muy sabroso, ¿no? Estamos estoy a escasos 20 minutos del mar, de la zona costera. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque por mis orígenes, ser de este lugar de Tehuantepec, es un lugar donde, si ustedes saben muy bien, está cerca de Juchitán, y son lugares que más real se tienen o han tenido conservando o tratando de conservar su cultura y todos sus rasgos culturales, y uno de ellos, pues, más que nada, son sus tradiciones, sus costumbres y su lengua, ¿sí? Hablantes del zapoteco, desgraciadamente yo no hablo, si acaso algunas pequeñas palabras, más aún que trabajo en Chiapas, vengo a estudiar a la ciudad de Tapachula, en la ENLEF de Tapachula, y de ahí, pues ya todos mis años de servicio, arriba de 15 años de servicio, pues ya en el estado de Chiapas. Ahí en Oaxaca, pues hay personas que están velando por preservar las costumbres, y es muy arraigado, hay lugares ahí muy arraigados en cuanto a defender su cultura a todo, ¿no? Entonces, aquí yo al egresar de la normal, me voy a trabajar a lo que aquí conocemos como la región selva, que es en Palenque específicamente. Estar en Palenque, en los altos de Chiapas y en la zona selva, los que conocen, y si no les doy un rasgo o un pequeño acercamiento, ahí en esta región de Chiapas se conserva mucho, en esas regiones, lo que son sus costumbres y su identidad. Sí, todos los elementos que conforman la identidad cultural, que puede llegar a ser, o que son la lengua, la vestimenta, la gastronomía, los costumbres, fiestas, todo lo que abarca la identidad cultural, lo que para conformar una identidad cultural, pues son muchos rasgos y son muchos elementos, ¿no? Y en uno de ellos, pues está inmerso el juego. Pues yo al estar ahí me doy cuenta de que es muy, muy bonito y muy apreciado, tal vez como en mi región, que conserven todos esos elementos, ¿no? El cambio, estoy ahí aproximadamente unos 4 años, y al llegar a esta región de Istmo Costa, aquí en Chiapas, en la costa, de extremo a extremo del estado de Chiapas, pues me encuentro con que es totalmente diferente. Aquí no, casi, sí hay costumbres, sí hay tradiciones, pero se ha perdido y no se tienen muchos rasgos o elementos sobre, por ejemplo, la lengua, ¿sí? No hay aquí una lengua nativa, madre, aquí en esta región, y no se habla. Les voy a dar aquí el primer dato curioso. Les digo, somos vecinos aquí del estado de Oaxaca, entonces ahí se habla el zapoteco, en el vecino estado de Oaxaca, y aquí, con ser frontera con Oaxaca, se habla el zapoteco y se tienen costumbres muy vinculadas con lo que es el vecino estado de Oaxaca y con la región del Istmo, ¿sí? Costumbres muy parecidas,
y mucha gente hablante en esta región del zapoteco. Yo encontré un censo de 1990, un censo de población, donde marcaba entre las lenguas más habladas de la región y del estado de Chiapas, las que más adelante les mencionaré, pero no menciona el zapoteco y hacen un paréntesis ahí en que no se menciona porque no es una lengua nativa del estado de Chiapas, pero en sus estadísticas mencionan que un porcentaje de la población de esta región habla la lengua del zapoteco, ¿no? Digamos así que se adopta la lengua del estado vecino, pues porque las fronteras las pusimos nosotros, ¿no? Las fronteras las pusimos nosotros y la cultura no comprende esas fronteras, ellos tienen sus propias fronteras milenarias, ¿no? Si es que la quieren llamar así. Entonces, por eso compartimos ese vínculo. Ahí me nace el origen de al llegar a la ciudad de Arriaga, trabajar en una comunidad de Arriaga, Lázaro Cárdenas, trabajar unos 7 años, y empecé a ver esa diferencia, ¿no? Que los niños, mis alumnos, poco conocen sobre su historia, poco conocen sobre su pasado, ¿sí? Y estuve ahí 7 años, en el ciclo 2018, inicié a hacer ese proyecto, inicio a estudiar la maestría en didáctica de la educación física en el EF de Tuxtla Gutiérrez, aquí con el compañero Edgardo, y ahí inicio a hacer el trabajo de investigación, de tesis, y se echó a andar la intervención o la parte práctica del proyecto en una comunidad de Arriaga, Lázaro Cárdenas, 7 años ahí. Se echó a andar, se inició en el ciclo escolar 2018-2019, pero por cuestiones de salud tuve que parar, y por la cuestión de que me cambio de adscripción o de escuela al municipio vecino de Tonalá, que es donde yo radico, y traté de continuar. Se llevó como media intervención, digamos, logré hacer allá, con muy buena respuesta de mis alumnos, y dije, bueno, pues sí se puede avanzar con eso. Ya no lo pude continuar ahí, lo traslado a la ciudad de Tonalá, ¿no? Que es donde estoy ahorita, en la escuela primaria Amado Nervo, ¿sí? Donde contamos con 10 grupos. La intervención y el proyecto se lleva a cabo con 4º grado de primaria. ¿Por qué con 4º grado de primaria? Porque pude ver, cuando interactúo con los profesores y con los propios alumnos, que ellos manejan lo que es el Atlas de México, y ahí manejan muchas cuestiones al inicio sobre lenguas y estas cuestiones de la cultura. Dije, bueno, pues este grupo se adapta como para reforzar esos conocimientos que se están aplicando en el aula. Entonces, es cuando ya comienzo a intervenir en la escuela primaria Amado Nervo, donde estoy actualmente. Se inicia ya en la parte práctica o en la intervención, se inicia en enero del 2019. Entonces, el periodo de aplicación de este proyecto en la parte práctica es de enero a junio de 2019. Ahí es que se llevó a cabo la intervención, ¿sí? Y para esto se incluyó a todos los alumnos, ¿sí? Es una escuela, les digo, está en la cabecera del municipio, que es la ciudad de Tonalá, Chiapas, una ciudad pequeña, pero pues al ser pequeña, pero aún así es de las ciudades, digamos, más, de las que están consideradas entre las importantes o más grandes, digamos así, del estado de Chiapas. Pues como primer lugar, ya sabrán, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal, Tonalá, Palenque son las ciudades como más representativas, ¿no? Aquí en el estado de Chiapas. Entonces, les digo, de enero a junio del 2019, para eso voy a pedir permiso para que yo comparta la pantalla, Edgardo, y les voy a presentar un poquito sobre cómo se llevó a cabo. ¿Sí? Les comento que esta intervención se llevó a cabo porque es
es el documento, estoy titulándome por medio de tesis en la maestría de didáctica de la educación física, ¿sí? Entonces voy a presentarles ahora, y me dices, Edgardo, por ahí si se logra ver. Sí, amigo, se ve con claridad. Bueno, voy al grano, más rapidito. Esto se realiza porque hago la tesis, se hizo la elaboración de la tesis en la parte teórica y en la parte práctica o la intervención didáctica para la titulación de maestría en didáctica de la educación física. Este proyecto que estoy presentando ya está en revisión con mi asesora, está en revisión para ya la titulación, ¿no? Y todo lo que conlleva. Este proyecto ya lo presenté, pero específicamente en lo que es juegos y deportes autóctonos en la Convención Internacional del 2019 de la ENLEF de Tuxtla Gutiérrez, donde pude compartir el foro con el compañero Edgardo, que también por ahí expuso él algo sobre, me parece, juegos alternativos. Entonces, así es como dividí organicé los temas, ¿no? Pues un tema principal, aunque no es el nombre, digamos así, de la tesis, pero el tema principal es la identidad étnica y cultural. Aquí aclaro que voy más allá de lo que es juegos, si se están dando cuenta en la plática, de lo que es juegos tradicionales y deportes autóctonos. Este proyecto está más encaminado a todos los elementos, tanto a la, digamos así, como a la preservación. Sí, por ahí me decían, no es el rescate porque no está perdido, simplemente es a la preservación de todos los elementos que forman la identidad cultural. Entonces, para esto, de enero a junio del 2019, el tema principal es la identidad étnica y cultural, dividido en 3 contenidos, perdón si muevo mucho. Primer contenido, muchas etnias y culturas. El segundo es la identidad del municipio. El tercero es aspectos que definen mi identidad, y se los voy a desglosar. Con sus subcontenidos, el primero, que es muchas etnias y culturas, es México y su diversidad cultural. Chiapas es multicultural, mi región y mi localidad, yendo de lo general a lo específico. Les leeré solamente... Sí. Ya nomás va él. De qué trata ese subcontenido, por ejemplo, ¿no? El primero, que es México y su diversidad cultural. El alumno conocerá los diferentes estados de la República y los grupos étnicos y culturales que hay en algunos de ellos. Inicié en general que conocieran como principio el mapa de nuestro país, de México, y qué culturas hay en ellos, cuáles son las colitancias, etcétera. Por ejemplo, ahora me voy a al segundo contenido. Por ejemplo, escojo juegos tradicionales y autóctonos, que es lo que nos compete, digamos, ¿no? Pero ven que yo fui un poquito más allá, pero lo que nos compete, juegos tradicionales y autóctonos, el objetivo es reconocerá cuáles son los juegos tradicionales y autóctonos y los pondrá en práctica, ¿sí? Veré ahora uno del tercer tema o del tercer contenido, que es, por ejemplo, lengua. A mí me interesa mucho la lengua, y mi objetivo era descubrirá si existió alguna lengua originaria de la región o la más hablada. Y pues más adelante les voy a comentar cómo es que llevé a cabo esto así a grandes rasgos. A continuación, les voy a presentar lo que yo utilicé como un formato de plan de clase, ¿no? Yo lo adecué a lo que yo necesitaba. Por ahí en un foro, en un congreso, hace unos años escuché que un ponente nos decía que pues el profesor puede adecuarse de acuerdo a su escuela, y cuando se cierra la puerta del aula, eres tú y tus alumnos, y a veces tienes que dejar o tendrías que dejar los contenidos que te piden desde más allá arriba, porque tú tienes tus propias necesidades que alcanzar y objetivos de acuerdo a tu contexto, que ya les mencioné. En este caso, este es el formato que yo utilicé: el nombre del profesor, el nombre de la escuela,
aquí el periodo de aplicación porque es de la primera unidad, que fue del 9 de enero al 27 de febrero. El grado, grupo, el contenido se llama México y su diversidad cultural, que ya es lo que ya les leí hace rato. Temas a desarrollar porque lo subdividí, ¿sí? Lo reagrupo, digamos así, en 4 temas que voy a abarcar en esta unidad, que fueron la diversidad cultural de México, las culturas del México antiguo, los estados de la República, estados con lengua indígena, ¿sí? Todo esto de manera, utilizando diferentes estrategias sin dejarlo lúdico y también abarcando todo tipo de estrategias que ahorita les voy a mencionar y más adelante en la plática van a surgir. Aprendizajes esperados yo tengo hacer que el alumno conozca los diferentes estados de la República y los grupos étnicos y culturales que habitan en algunos de ellos. Conocer la diversidad cultural de México, reconocer las culturas del México antiguo, identificar los estados en donde se hablan las lenguas indígenas. Mis estrategias para esta unidad fueron juegos de integración y socialización, juegos cooperativos, proyección de video, que es lo que aquí quiero también hacer hincapié, que utilicé juegos y dinámicas y estrategias propias de la educación física, pero también me apoyo de otras que quizás no son tan utilizadas como la proyección de video. Utilicé la de gincana, juegos tradicionales y juegos autóctonos. Y ahorita les voy a mencionar por qué. Pues los materiales, anoto valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahorita les voy a dar a más grandes rasgos en unas imágenes que tengo cómo se dio la valoración, ¿no? Observaciones, las sesiones en el aula y en el patio. En el aula, pues porque presenté, les decía, exposición, ¿no? Adentro del aula, que es una proyección de video. Bueno, aquí están las actividades, mi sesión 1, que es, corresponde a la diversidad cultural de México. A ese tema se realizó el 14 de enero del 2019. Aquí viene lo interesante para nosotros, mi primera tarea, mi primera actividad, que es, les presento en el aula el documental La Diversidad Cultural de México, que es del señor Olmedo, se hizo en el 2005, sí, con una duración, es un video de 6 minutos, 38 segundos. Con esto nada más quiero aclarar que pues tuve que investigar, no solo bibliografía, sino también videos, ¿sí? Tuve que investigar de otras fuentes, ¿no? De historia y de cultura. Bueno, se genera un espacio de preguntas y sigo. Ya al salir al patio, si los adentro ahorita se van a dar cuenta en las fotos, si los voy a tratar de hacer que aterricen en mi contexto. Estamos en el aula, salimos del aula y nos vamos a nuestra cancha o nuestro patio y realizamos el juego autóctono del estira y encoge. Es un juego maya. Es un juego maya que bueno, yo no sé hablar bien maya, pero es sat, sa, sta, canil, motzaba, sta, canil. ¿Sí? El maya es, ya entraríamos en detalles, ¿no? Así con las lenguas. Y de un escrito, de un escrito, una publicación de Alida Zurita Bocanegra que se publicó en el 2008 y se entona con una canción popular, Konesh Konesh, que es también maya, que es una canción que utilizan los mayas de cuna. Si la pueden encontrar por ahí anda, Susana Harp, es una paisana mía oaxaqueña, que le gusta mucho difundir la cultura zapoteca en la cuestión musical, ¿no? Y ahorita voy a entrar más en detalle de eso. Les explico la actividad por los que estén interesados en un poquito de esto. En parejas tomados cada uno del extremo de la cuerda, giran formando un círculo a la señal de encoger, se reúnen en el centro a la señal de estirar, vuelven a formar el círculo. Eso es lo que significa que es estira y encoge, ¿no? Y luego revisión de diarios, que así es como yo hice así es como yo hice las evaluaciones, digámoslo así. ¿Por qué? Porque ahí entra una estrategia, aprovecho. Llamémosle la estrategia de club, porque al finalizar todas las clases, a los niños tenían su libreta y anotaban lo que hicimos en el día. Todas las actividades las ordenaban, qué vimos, qué no hicimos, y ahí llevaban un diario de las actividades. Bueno, mis fotos no están ordenadas al tiempo que son, les voy a ir explicando cómo va esto. Tuve la oportunidad en una de las escogí las actividades que más me parecieron como que adecuadas para presentárselas hoy.
Estamos en una escuela que no es mía. Al estar haciendo mi intervención, a estar llevando a cabo la práctica de mi proyecto, se nos invita a una actividad en la zona escolar o supervisión escolar de educación física, a ir a una comunidad cercana que se llama Tres Picos, ¿sí? Que está a escasos 30, 40 minutos de aquí en carretera, rumbo en dirección a Tapachula. Y yo para eso, en una de mis unidades didácticas, realicé la actividad de la feria. Y aquí están jugando los niños, no sé si en los lugares nos escuchan o nos observan, pero aquí todavía en nuestros pueblos se acostumbran las ferias de pueblo, llamémosles. Uno de esos juegos es, si recuerden, es lanzar la moneda y donde caiga en el arito la cantidad que te menciona, te ponen esa moneda. Pues yo hice el juego de las canicas, hice el juego de lanzar las monedas, tirar botellas, juegos que se ven en la feria, pescaditos con imanes y cartón. Entonces esto fue en Tres Picos, mientras un profesor, fue así como una experiencia de clase, pero aquí entre nuestra supervisión, consistía en que los compañeros iban pasando cada quien a mostrar, era una demostración de actividades, pero lo mío fue, ellos escogieron un grupo en específico, quiero trabajar con tercero, quiero trabajar con cuarto, yo con todos los grupos quería exponer mi trabajo de la feria, y todos mis grupos, mientras mis compañeros, si lo ven a fondo, hay un compañero exponiendo, y aquí hay un grupo que está trabajando con mi feria. Todos los niños pasaron con la feria. Aquí lo que les comentaba, a manera de club, el diario de campo, y que también se utiliza como evaluación. ¿Por qué? Porque los niños al finalizar la clase, nos sentábamos todos, ¿cuál fue la primera actividad? Tal, ¿cómo se llamó el juego? Estira y encoge. Y a la siguiente clase revisábamos diarios, cuadernos. ¿Qué fue lo que vimos? Yo ya sabía el niño que atendió la clase, que entendió, o otro que se acercaba, profe, se me pasó tal cosa, y ya los compañeritos, no, el juego se llamó así, así, y todos contaban con su diario, ¿sí? Ahí están los niños entretenidos. Ese es un espacio de trabajo mío que yo tengo en la escuela, y poquito a poquito van a ir entrando en contexto. Voy más rápido. Esa es una actividad que ya fue del último tema, que es de lengua, ¿sí? Y aquí llevé a cabo la estrategia de exposición, ¿sí? Lenguas, utilicé celtal, tzotzil, chol y zapoteco, ¿sí? Que no es del estado de Chiapas, pero pues estamos en la región donde les digo que se habla más. Yo puse la numeración del 1 al 10 en esas 3 lenguas, ¿sí? Y los niños tomaron nota, y después realicé actividades lúdicas para apropiarse de lo que son las lenguas. Por ejemplo, lo que aquí llamamos tejo. Hace rato estaba viendo un video, a propósito, hago un paréntesis, los videos que puso el compañero Jorge al inicio, los que esperaron, perdón. Lo que aquí llamamos tejo. No sé, por ejemplo, en mi estado de Oaxaca y en mi región en Oaxaca le llamamos piso a lo que muchos conocen como el avión, ¿no? Con la numeración en las diferentes lenguas que les digo. Aquí, otro asunto, yo me apoyé de personas que son especialistas en otras áreas, porque hay que reconocer y apoyarse de personas que están adentradas más en lo que es el rescate o la preservación de la identidad cultural. Este es el patio de mi escuela. No tengo domo o techo, como le quieran llamar, si nos ven de otros estados o de otras regiones del país. Muchas escuelas de nuestro estado de Chiapas, esta es nuestra situación. Afortunadamente es una tarde nublada, pero aquí cuando no es tarde nublada, estamos casi en verano todo el año, ¿no? En la región costa. Aquí, este es el traje típico de la región Istmo Costa, y en específico este es el traje de la tonalteca, ¿sí? Porque estamos en Tonalá. Ese es su gentilicio, ¿no? Tonalteca. Y hay una canción en marimba, tonalteca. Me apoyé de una maestra de baile, lleva muchos años, reconocida por aquí. Le pedí apoyo en que llegara a exponer una tarde o en un evento cultural y en el tema de vestimentas. Y por ahí lo vieron en el cuadro que les puse de cómo dividí mis temas. Así fue la vestimenta. Y aquí está, este fue el cartel que yo publiqué para invitar a las personas, ¿sí? La escuela de baile se llama Kinich, ¿sí?
Ahorita se me escapa el nombre de la maestra, que me disculpe, pero le agradezco muchísimo. Me apoyé de ella y ahorita van a ver de otras personas más. Este es el parque de Tonalá. Una publicación, es una foto ya un poco antigua. Ese es el dios Tlaloc, ya entraremos otro día en detalle. Tlaloc, encontrado aquí en un sitio arqueológico. Me apoyé de videos. Aquí los niños están viendo un video en lengua, ¿sí? Me apoyé de videos que encontré en la red. Si no mal recuerdo, son del INAH. Pues ya sería una conversación más amplia, ¿no? Una exposición más amplia, voy más rápido. Estos son los días soleados en mi escuela, ¿sí? Como muchos. Y este es un día de clases. Estamos jugando lo que aquí se llama el Pash Pash. Es un juego autóctono, no tradicional. Autóctono, el Pash Pash, que se juega con el totomosle, o se elabora con el totomosle. Aquí el compañero Edgardo también es muy sabedor de este tipo de juegos. El juego del Pash Pash es propio de la región Istmo Costa, ¿sí? Aquí en Chiapas. ¿Cómo se elabora el Pash Pash? Los niños están elaborando con lo que aquí llamamos en nuestra región totomosle, o que es digámoslo así, las hojas de la mazorca, del elote. Allá en Oaxaca le llamamos totomostle, ¿no? Las diferencias. Aquí estamos jugando otro juego autóctono que se llama maíz al hoyo. Se escarba un hoyito. Porque aquí van a ver el contexto de mi escuela. Cuando pues hay mucho sol, que es casi siempre, trabajo atrás, que está mi zona arbolada, ¿sí? Así en la tierra, así trabajamos. ¿Por qué preferimos estar en la tierra? Bajo el cobijo de la sombra de los árboles, ¿no? Utilicé exposición en el aula. Aquí estoy exponiendo lo que es la historia del valero, el trompo, el yoyo, las canicas. Y ahorita les voy a mencionar de dónde salió esto. Aquí coincide que cada año se realiza una exposición y concurso de papalotes. Yo no soy muy dado a los concursos, porque para mí todos ganan, pero mi escuela ya es una tradición cada año hacer el concurso de papalote. Aquí es una cancha de un parque vecino de la escuela, a escasos pasos de la escuela, y cada año, que por cierto, dentro de unos días, el 20 de marzo, para ser exactos, lo llevaremos a cabo de manera virtual. Si promociones, si quieren entrar al foro del 17 y 18, ahí estaré explicando un poquito más de esto. También el foro de Amexco, ¿no? Que por ahí les van a compartir. Entonces, me apoyé de otras personas y aquí estoy, si se ve a fondo, la exposición del contador Ricardo López Vasallo, una persona que estoy agradecidísimo con él, que el contador Ricardo López Vasallo es el director de Fomento a la Cultura aquí en el municipio de Tonalá. Él lleva años luchando por preservar y difundir nuestra cultura de la región. ¿Sí? Él da cursos y conferencias, fue a la escuela y se dio la conferencia. Aquí los niños en la cancha, cuando utilizaron su Atlas de México para conocer e identificar los estados, como les mencioné hace rato en mi formato. Aquí es el juego de él, estira y encoge, el juego maya, que se jugó con la canción que también les mencionaba en maya, ¿sí? Estira y encoge, una cuerda de estirar, encoger, y a la señal se juntan o se separan, ¿no? Una cuerda en medio y van girando. ¿Sí? Esa fue la actividad. Pues, compañeros, a grandes rasgos, esta es mi presentación. Espero no haber excedido mucho el tiempo. Y si hubiera dudas, ahorita entraríamos más a detalles con las preguntas y la dinámica del compañero Edgardo. Gracias. Muchas gracias por tan bonita exposición de trabajo, amigo Ángel. Amigo, porque estamos en confianza. Como mencionabas, estuvimos en maestría y tu tema, sin duda, en el estado y en muchas partes de México, es un tema olvidado, pero que no deja de verse, porque la cultura en México es amplia. Y en Chiapas ni se diga. Hablabas de la lengua maya y no quisiste entrar mucho en detalle, pero es cierto, solamente en Chiapas del maya se descienden muchas
muchas otras lenguas, por mencionar algunos, las principales, el tzotzil, el cental, el zoque, el chol, entre otras, ¿no? Que sus derivados hacen que la sea diversa, ¿no? Te agradecemos de verdad, como dices, el tiempo, no es que te hayas excedido, como dices, sino que al contrario, fue muy poco para nosotros. Pero ahorita vamos a pasar a la cuestión de la ruleta de preguntas, en donde vamos a hablar específicamente de cada parte de tu proyecto un poquito más. Bien, les explico y te explico a ti. Vamos a compartir esta ruleta. Esperemos se vea por ahí. Coméntame, amigo Jorge, ¿se mira por ahí la ruleta? Sí, amigo, se ve perfecto. Bien. Esta ruleta ahí está. Bien, esta ruleta tiene 9 partes, las cuales van a ir girando y vamos a invitar a nuestros asistentes, a nuestros invitados, que nos puedan ayudar en decir alto para ver para que no te coloque yo la soga al cuello, sino que comparta yo ese cargo. Bien. Excelente, excelente. Iniciamos contigo mismo, amigo. Tú solito ahorita te pones la soga al cuello. Y abre tu micrófono y vamos a iniciarla. Bien. Y empieza a correr. Tú me dices alto y ahí la detengo. Alto. Bien, bien. En una parte de tu trabajo que pude dar lectura, habla sobre alumnos con necesidades educativas especiales. Háblanos un poquito cómo abordaste ese tema dentro del propio, porque hablabas de esta transversalidad que tiene los juegos autóctonos, de esta interdisciplinariedad, porque vaya, es eso, tienes que apoyarte de otras disciplinas para poder llevar tu proyecto. Entonces, platícanos un poquito sobre esto. Activa tu audio, amigo, por favor. Perdón. Aquí en este proyecto, aparte que les conté que se expuso, que tuve la oportunidad de compartir contigo en Tuxtla, en la convención, este tema también lo expuse ya así como tal, casi como estoy poniendo con ustedes, con la Universidad de Sonora a fin de año, y surgió justamente esta inquietud, fue la que más provocó entre todos los que expusimos, que mi tema fue y los otros compañeros expusieron todo lo que tenía que ver con el COVID y estos que estamos pasando, ¿no? Lo mío fue como que un poco diferente, pero entré en detalle que unos compañeritos que expusieron, pues, tal vez no consideraron ese detalle en sus proyectos que presentaron, ¿no? En este caso yo le di cabida a todos. Todos participaron. Todos. Y aquí, bueno, aquí a la mano. Perdimos tu audio, amigo. Bien, vamos a dar un poquito de tiempo a que cheque su conexión nuestro ponente. Ya estoy. Ya, gracias, amigo. Quienes somos de Chiapas sabemos esta dificultad de la señal. Y aprovecho un paréntesis con el contexto. Claro. Estamos en una región, o estoy yo en una región mismo costa, donde los que conocen y no conocen aquí los vientos, aquí con la región está cerquita, les digo, Juchitán, son unos vientos tremendos y precisamente ayer iniciaron los vientos aquí, que en sus mejores momentos llegan a alcanzar, que no me lo crean, hasta 100 kilómetros por hora en la carretera. Y así que ahorita los vientos están y la señal nos dificulta. Bueno, les decía que yo le di cabida a todos mis alumnos, a todos.
Bueno, les doy el contexto del grupo con el que se llevó a cabo el proyecto. ¿Sí? Es cuarto grado y estaba atendido en ese momento por la profesora Hilda Marta Cerón de la Rosa, a quien agradezco. En ese momento se contaba con la cantidad de 33 alumnos, 9 hombres, 14 mujeres, y ya les expliqué por qué se decidió utilizar ese grupo muestra, porque se aplicaba bien la transversalidad, un grado donde se contaba o se maneja el libro del Atlas de México, que contiene temas de identidad cultural, no solo en el Atlas, sino que se manejan en otras materias, se relacionan. El grupo en ese momento contaba con 4 alumnos con necesidades educativas especiales, ¿sí? Los cuales han sido o fueron evaluados y son atendidos por la especialista de USAER. Tenemos una especialista de USAER en la escuela. Tengo esa fortuna de tener una compañera que atiende a esos alumnos, pero les decía en la introducción, y los que no pudieron, vi que algunos amiguitos, saludos a todos, ingresaron un poquito tarde. Bueno, les recuerdo que cuando se inició en otro municipio, en otra escuela, en la ciudad de Arriaga, ahí no teníamos apoyo de USAER, pero aún así yo admitía a todos, todo el grupo. Todos tenían, porque la cultura no tiene, la cultura, digámoslo así, no es como el deporte que tienes alguna discapacidad, todos tienen cultura. Todos son parte de la cultura, todos forman parte de la cultura y todos somos parte, ¿no? Entonces, aquí con la licenciada Laura Velázquez Pérez, que también agradezco a mi compañera de USAER, ella ya tenía detectados pues a sus 4 alumnos con necesidades especiales, que no eran en sí motoras, no eran en sí discapacidades que les impidieran el juego. Lo más de que digamos así fue complicado es que se les dificultaba la lectura, se les dificultaba la escritura, pero siempre se les apoyó, no se les abandonó, lo entendieron digamos a su capacidad, y sus mismos compañeritos cuando hacíamos la actividad de club o de llenar nuestros diarios, sus mismos compañeros los apoyaban en llenar los diarios, ¿sí? Al momento de hacer las actividades, siempre fueron apoyados por sus compañeros. O sea, en general, ni un alumno fue descartado y tenía el apoyo de la compañera de USAER, la licenciada Laura, que atiende atendía a estos 4 niños con necesidades educativas especiales. O sea que hubo cabida para todos. No sé si responde la pregunta. Sí, amigo, muy bien, muy bien. Pues vamos a pedirle a nuestro amigo Jorge si abre su micrófono para que él sea el que te ponga ahora la soga al cuello. ¿Estás por ahí? Andamos, amigo. Adelante. Órale, tú me dices alto. Alto. Bien, contenidos y subcontenidos. Gracias, Jorge. Amigo Ángel, hablaste sobre los contenidos y subcontenidos de una manera muy rápida. Si nos puedes hacer ahora un poquito más de detalles sobre ello. Sí, sí, ya les expliqué cómo fueron los temas, les proyecté la imagen. Les voy a dar otra perspectiva, digámoslo así, ¿no? El tema principal, aunque no es el nombre, les digo, del proyecto, pero el tema principal, pues, siempre fue la identidad étnica y cultural, la preservación. En general, lo dividí en 3 contenidos, o en 3, digamos así, unidades, si lo quieren llamar, grandes, potencializadoras. La primera fue muchas etnias y culturas. La segunda fue la identidad de mi municipio. La tercera fue los aspectos que definen mi identidad. Los nombres se los fui dando yo conforme a lo que quería abarcar o a mis objetivos, ¿no? Y por ello mismo a cada contenido o a cada tema le di un subcontenido o un subtema. Repito, por ejemplo, en el primero, que es muchas etnias y culturas, tuve que adecuar que cupieran el nombre de cada unidad, ¿no? Por ejemplo, el primer subcontenido, México y su diversidad cultural. Les voy a leer rápidamente para que tengan todo el esquema, porque hace rato se los di muy rápido, pero
se los leeré. En México y su diversidad cultural, el alumno conocerá los diferentes estados de la República y los grupos étnicos y culturales que hay en algunos de ellos. Segundo subcontenido, acuérdense que son 3 por cada unidad. Chiapas es multicultural, reconocerá los principales grupos étnicos de Chiapas, vinculará la geografía con el apoyo del Atlas de México. La tercera, ubicará su región, municipio y localidad, identificando sus características geográficas. Para el segundo contenido, que es la identidad del municipio, se divide en mis orígenes, mis costumbres y tradiciones, juegos tradicionales y autóctonos. En mis orígenes, conocerán aspectos de la historia de su municipio y localidad en lo que respecta a la época prehispánica. En el segundo, que es mis costumbres y tradiciones, identificará las principales costumbres y tradiciones de su localidad, reconociendo que se caracterizan por existir desde hace muchos años. En el tercero, que es juegos tradicionales y autóctonos, reconocerá cuáles son los juegos tradicionales y autóctonos y los pondrá en práctica. En la tercera unidad, o tercer contenido, tenemos vestimenta y bailes, gastronomía y lengua. En vestimenta y bailes conocerán la vestimenta típica de la localidad, si aún se conserva o si ya se ha perdido. En la gastronomía identificarán las comidas típicas de la localidad, así como dulces y bebidas. En la lengua descubrirá si existió alguna lengua originaria de la región o la más hablada. Así fueron divididos los contenidos y subcontenidos, amigo Edgardo. No sé si hay alguna duda con eso. Muy bien, amigo. Sobre todo porque nos das a conocer que muchas veces nos encerramos en los contenidos y subcontenidos de los planes y programas que ya están establecidos, ¿no? Pero muchas veces, para adecuarnos al contexto o para conseguir un objetivo en la educación específico, pues tenemos que plantear nuestros propios contenidos y subcontenidos, y este fue el caso, ¿no? Adecuarlos o crearlos en algún momento. Bien, vamos a pedirle ahora a nuestro delegado nacional, al maestro Felipe Jesús Beltrán Pérez. ¿Estará por ahí, maestro? Vamos a ver. Parece que no está por aquí. Bueno, vamos a pasar con la maestra Fátima de Jesús. ¿Estarás por ahí, amiga? Hola, hola, hola a todos, muy buenos días. Bien, te toca a ti ponerle la soga al cuello a nuestro amigo Ángel. Bien, vamos. De una, como venga. De una. Bien, tú me dices alto. Dale, pues. 1, 2, 3. Va, sin ver. Alto. Espérame, te paré antes, otra vez. Okay. Pensé que era el 1, 2, 3. ¿Listo? 1, 2, 3. Alto. Contexto escolar. Gracias, amiga Fati. Vamos a dejar los micrófonos para el profe Ángel. Háblanos un poquito de contexto escolar. Ya nos habías contextualizado bien, pero más en específico, hablaste sobre, por ejemplo, las palabras que utilizan, ¿no? El totomoste o totomostle en Oaxaca. Comentabas, yo lo conozco aquí en la zona de los Altos como joloche, y sí, precisamente es la hoja del elote, con lo que se realizan muchos recursos para juegos autóctonos, como el pash pash o como la pelota de caña de maíz. Bien, sí, aquí aprovecho con lo del pash pash, que me vuelves a recordar. Les mostré una foto, ¿no? Donde los niños están elaborando el pash pash, por ahí con las hojas. Y estábamos haciendo esa actividad y estaba una madre de familia observándonos. Cuando terminé, se acerca, una experiencia, ¿no? Fuera de la ruleta. Se acerca la mamá y me dice, profe, ese juego me lo enseñaba a mi abuelito. No me supo decir el nombre. Yo le dije, se llama Pash Pash. Y yo a los niños cuando les pongo eso, porque lo uso normalmente, aparte del proyecto, ya lo había utilizado, los niños dicen, vamos a hacer un tamalito, ¿no? Porque envolvemos las hojas tal, así como están. Pero ella me dijo, la señora me dijo, profe, mi abuelito nos ponía a tejer, a entrelazar las hojas del totomoste para hacer el pash pash.
Y Edgardo, tú recordás que cuando fuimos a la convención a exponer, fuimos al taller de juegos autóctonos y tradicionales, y ahí los tradicionales de juegos y deportes autóctonos y tradicionales, hay que exponer lo que son de Sinacantán, del lugar de originario del juego, a exponernos cómo se tejía realmente el Pash Pash. Por cuestiones de tiempo en la escuela, pues yo nada más envuelvo y ya queda el producto, pero lleva más elaboración, ¿no? Bueno, al contexto de la escuela, bueno, voy con Tonalá, me interesa un poco lo de Tonalá, porque ahí no abarqué en la introducción. Estamos en Tonalá, les decía, cabecera municipal, y es la región 9, Istmo Costa, ¿sí? Colinda con Mapastepec, Pijijiá, Banarriaga, y lo interesante es que contamos, y muchos no lo saben, contamos con sitios arqueológicos detectados, ¿sí? Y mucha gente de aquí no los conoce, no sabe de su existencia. Aquí en lo que es su casa de todos ustedes, estoy a escasos cuadras de un sitio arqueológico que lo único que queda es el montículo, ¿no? Queda la loma, podemos llamarla así, donde se sabe que es una pirámide. Pero ya sobre ello se construyó un barrio, una colonia y un jardín de niños. Y más allá, rumbo, digámoslo así, a las rancherías, se tienen detectados por aquí, los que conocen, el sitio más grande y más explorado es Iglesia Vieja. Sí, se llama Iglesia Vieja porque cuando se descubrió la primera piedra, se encontró una piedra labrada con una cruz. Y eso se creía que esa cruz era de una iglesia. Por eso se llamó Iglesia Vieja y le quedó el nombre. ¿Por qué el contexto? Porque de esta manera que se lo explico, pues porque me interesa el tema de la cultura en el proyecto y de la identidad cultural, el rescate, la preservación de la identidad cultural. Y les comento que como ese sitio hay otros que se sabe que existen, pero no están explorados. Horcones, muchos, hay varios. Que el señor que les comentaba, el contador Ricardo López Vasallo, que es director de Fomento a la Cultura del municipio, él ha caminado, precisamente hoy teníamos una invitación para ir a recorrer un sitio que se llama Perseverancia, ¿no? Es un sitio grande, hay varios sitios aquí arqueológicos que pues no han sido explorados en su totalidad. Estamos cerca del mar, estamos en plena costa, con el calorcito, sí, que el clima promedio puede llegar hasta los 28, 30 grados, sí, aquí en Tonalá, es una zona muy calurosa, y ya vieron cómo fue la foto de mi escuela, que preferimos estar jugando en la tierra, bajo la sombra de los árboles, porque la cancha no está techada y es un sol tremendo, ¿no? Y cerca tenemos la reserva ecológica de la Sepultura, los que conocen Chiapas y los que no conocen Chiapas, hasta aquí abarca. En cuestión de la escuela, son 10 grupos. Es una escuela grande, está dentro de la ciudad, es urbana, ¿sí? Digamos así que estamos en la periferia de la zona céntrica, digámoslo así, de Tonalá. Niños de diferentes, alumnos y alumnas de diferentes, llamémoslo, estratos sociales, los que hay en mi escuela, hay con necesidades especiales, pero tenemos el apoyo de USAER, ¿sí? Aquí, abro aquí mi acordeón, y les comento que hay un censo que encontré que, cuando hice mi investigación, que hay un porcentaje de personas que hablan celtal, hay otras que hablan zapoteco, y aquí está lo curioso que les decía hace rato, en ese censo que encontré, que es del 90, si no mal recuerdo, el 0.45% del total habla el celtal, y curiosamente el 56.9% habla el zapoteco, que es una lengua de Oaxaca, pero les decía, no está considerada como una lengua nativa de Chiapas, por eso no se considera, ¿no? Dentro de las lenguas, pero es la más hablada. No sé si en cuanto a contexto, porque pues ya les dije otro tipo de contexto, porque ya había abordado antes, ¿no? No sé si está bien así.
Sí, sí, bastante claro y amplio, amigo. Bueno, vamos a darle ahorita los micrófonos al maestro Felipe. ¿Ya estará por ahí, maestro Felipe? Sí, aquí estamos, aquí estamos. Gracias, maestro. Bien, le toca a usted ponerle la soga al cuello a nuestro ponente. Empiezo a girar la ruleta y usted me dice alto. Bien. Adelante, adelante. Alto. Alto. Contenidos o contenidos ya había pasado una vez más, profe, porfa. Alto. Estrategias didácticas, afilito de estrategias didácticas. Gracias, maestro Felipe. Vamos a dejarle los micrófonos al compañero Ángel. Estrategias didácticas que utilizaste, claro, haciendo énfasis en los juegos autóctonos y tradicionales en la comisión, pero puedes mencionar el bagaje de estrategias didácticas que utilizaste. Sí, hace un momento les mostré al inicio un formato, ¿no? Y entre los que vieron juegos de cooperación o juegos cooperativos, les dije que, bueno, utilicé las estrategias que ya conocemos de educación física, pero les mencionaré otras de las que yo me apoyé. Por ejemplo, lo de club. Sí se utiliza en educación física, pero a veces nos olvidamos mucho del tema de club. Yo lo consideré como tema de club el que al finalizar toda la clase o una clase, les digo, todos los niños tenían su diario, nos sentábamos al final de la clase a descansar y escribir qué es lo que habíamos visto durante toda la clase, y entonces yo consideraba que era una estrategia de club porque pues todos teníamos un interés en común y nos poníamos a conversar de cultura, y así surgían las preguntas, los comentarios, las dudas de los niños, y surgía, ¿por qué no? Algún niño, profe, fui a visitar Palenque, profe, yo recuerdo que fui a San Cristóbal, profe, recuerdo que la vestimenta de tal señora era así, yo recuerdo que mi abuelito hablaba tal cosa. Y entonces teníamos en común un objetivo o un tema, y por eso la estrategia de club. Por ejemplo, otra, exposición, yo me metí al aula, yo exponía con mis láminas, tuve que recordar el hablar del 1 al 10 el zapoteco, por ejemplo. Para exponerles, tuve que exponer con proyecciones de videos, busqué videos a manera así de cine, cerrábamos el aula con las cortinas, y afortunadamente un salón, un aula, cuenta con la pantalla de multimedios, ¿no? Y busqué videos en lengua nativa, busqué algunos y se los proyecté. Otro que se me hizo interesante, por ejemplo, fueron los juegos de mesa. Y aquí tal vez entraría lo que les comenté que llevé en una ocasión, me invitaron a exponer en un evento de la supervisión escolar a una población cercana que se llama Tres Picos. Nos hicieron exposición, mis compañeros, exposición de actividades de educación física. Y pues yo había utilizado en el proyecto la feria. Hice mi feria con actividades de los que conocen las ferias de pueblo, que somos de nuestros, todavía arraigados en nuestros pueblitos. El juego de las canicas, donde te ganas tu premio, pues yo las elaboré con cajas de zapato, lanzaban sus canicas, les hice los hoyitos a la caja de zapato y los enumeraba, ¿no? Los que conocen ese juego en la feria, y sumaban 5 canicas, 5 tiros, cayó en el 10, 12, 5, 6, sumabas tu total y ya. Por ejemplo, lanzar las monedas que cayeran en el 10, en el 5, en el 20, al mismo tiempo que sumaban, restaban. Esa fue la estrategia que utilicé de la feria. Lo otro fue la ponencia, de que me apoyé del contador Vasallo. Él llegó una ocasión, les digo, yo tengo entendido que hay personas que conocen más del tema, me apoyé de ellos. Él llegó a dar una exposición, una conferencia a los niños, algo novedoso para ellos en ese momento, que les llegaran a dar una conferencia, y los compañeros maestros, que les agradezco que
que les comenté que estaba haciendo mi proyecto y que me correspondía hacer el tema de la conferencia sobre sobre la región y sus sitios arqueológicos. Y el señor pues conoce mucho. Los pasos. Y tiene un libro que se llama Arqueología Tonalteca, y es una de mis referencias. Aprovecho a decir que fue una de mis grandes referencias para este proyecto. Pues mis compañeros de trabajo me dijeron, pues que no sea solo al aula o al grupo con el que estás trabajando, que se le haga a todos la conferencia. Y así es como toda la escuela, como lo vieron en la foto al inicio de esta conversación, todos los niños pudieron entrar, se ocuparon lonas, se adecuó un pequeño espacio, se le proyectaron las imágenes, y el señor nos dio una conferencia como de 1 hora donde los niños quedaron encantados de que les llegaran a hablar sobre estos temas, que pues para ellos, si no eran temas olvidados, son temas que poco se tocan tal vez dentro del aula. A grandes rasgos, estrategias, digamos así, las que ya conocemos de educación física, y me aboqué ahorita a mencionarle las que tal vez a veces nos olvidamos y no utilizamos mucho. En sí, estas son las estrategias a grandes rasgos. Y juego tradicional, por ejemplo, el tejo, que aquí en Chiapas se conoce como tejo, y en otros lados como avigón o como piso. Allá donde yo soy originario de Tehuantepec se conoce como piso, ¿sí? Y diferenciar, les expliqué cuál es la diferencia entre el juego tradicional y juego autóctono, que pues como bien sabes, amigo Edgardo, pues también es un tema interesante, pues, de que algunos padres de familia confunden cuál es el juego autóctono y el juego tradicional. Se les explicó y pues es un tema amplio que utilizamos en una clase, y los propios juegos tradicionales y autóctonos los utilizamos para otros contenidos, como por ejemplo, les digo, la lengua, el zapoteco, el chol, el celtal, el tzotzil, en el avión, el tejo, pero contando en lengua, ¿sí? Contando en lengua chuy, chona, tapa, gallo, beshu, en zapoteco. Y primero pues trataron de memorizarlo, los que no lo memorizaron en unas hojitas. Aquí aprovecho para decirles que tuve alumnos que sí lograron memorizarse del 1 al 10 en zapoteco, que no es que sea la lengua que algunos compañeros decían, no, es que no tienes por qué poner en zapoteco si no es de Chiapas. O decían que les daba preferencia a esa lengua, pues porque soy nativo de esa región donde se habla, pero no es así, sino que simplemente según el censo del INEGI del 90 que les decía, pues es la que más se habla aquí en nuestra región, ¿no? A grandes rasgos así sería, Edgardo. Excelente, y tocas un tema que a mí me llama mucho la atención, que es el hecho de que los juegos autóctonos y tradicionales, sin necesidad de tocarlos como tal, los puedes ver en otras estrategias didácticas, están inmersos. Por ejemplo, en la estrategia de la feria, pues las canicas, el juego de canicas, las loterías que están inmersos en la feria, pues son juegos autóctonos, son juegos tradicionales de México. Y lo que mencionabas también, la confusión entre juegos autóctonos y tradicionales, no solo con los padres de familia, sino también entre colegas, existe esa confusión de como hay una relación muy estrecha entre juegos autóctonos y tradicionales, se tienden a confundir, incluso con los juegos populares, que son 3 estrategias diferentes, pero que están estrechamente relacionadas. Bien, vamos a pedirle a la maestra, a ver, nos había pedido la participación para la tercera parte de la ponencia, la maestra Lupita, de la Comisión de Investigación. Le vamos a dar su participación en su momento, pero aquí también queremos que nos apoye poniéndote la soga al cuello. ¿Estará por ahí, maestra Lupita? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, maestra. Bien, usted me dice alto y para detener la ruleta y así nos hable un poquito más sobre su tema, maestro. ¿Lista? Vamos. Sí, claro. ¿Alto? Alto. El origen del proyecto. Si nos habla sobre el origen del proyecto, cómo se originó. Gracias, maestra Lupita. Vamos a dejar el micrófono al maestro Ángel.
Eso es lo que más me gusta hablar. Hace rato me llevé un buen tiempo con ese y la verdad, no sé si atreverme a decir que me apasiona el tema, ¿no? De que yo a veces pienso que conozco y cada vez que pienso que conozco, sé que conozco menos de la cultura que hace falta conocer más. Les comento otra vez que se origina porque es un proyecto de tesis para la titulación de la maestría. Se llevó a cabo en enero-junio del 2019 el proyecto, ahorita está en revisión. ¿Y por qué se originó? Pues porque nativamente yo soy, les decía, soy originario de Tehuantepec, Oaxaca, de los Vinizá, que así se denomina mi pueblo, los zapotecas, Vinizá, que quiere decir que la gente que viene de las nubes, ellos así se autodenominan, o nos autodenominamos, y es una extensa, son extensas regiones donde se habla el zapoteco, pues así que como que traigo arraigado las costumbres que hay que conservarlas. Lamentablemente, aquí hay un caso que también tiene que ver, y los pondría en contexto sobre mí, sobre el tema. Lamentablemente a mí no se me enseñó a hablar el zapoteco, ya grande lo quise aprender. Curiosamente mis papás, mi mamá y mi papá no lo hablan, pero mis tíos y otros familiares lo hablan y lo entienden bien. Pero yo creo que anteriormente, en generaciones atrás, la modernidad hacía ese tabú de que te fueras olvidando, tal vez porque te veían de cierta manera, de tal manera, y creo que aquí en Chiapas y en otras regiones se puede ver. Si conocen el trabajo de Miguel León Portilla, si han leído por ahí a León Portilla, que hace un mes creo, se estuvo conmemorando otro año de su nacimiento, si no mal recuerdo, en una entrevista a una persona indígena en la Ciudad de México, pues se veía de que como ellos, como los marginados cuando de ellos es esta tierra, ¿no? Nosotros somos los que estamos acá creyendo ser de otro mundo, ¿no? Entonces yo desafortunadamente no hablo la lengua del zapoteco. Cuando llego a Chiapas a trabajar, estudio en Chiapas, en Tapachula, de ahí voy a trabajar a lo que es la región selva, que los que conocen, ahí está Palenque, muy arraigado. Ahí me pude dar cuenta de que, wow, aquí sí conservan, hablan el chol fluidamente los niños, ya a pesar de que Palenque es una ciudad grande. Trabajé en la ciudad, en la cabecera municipal, en una escuela de 18 grupos para mí solito, así nos las gastamos aquí en Chiapas, ¿verdad, Edgardo? Anteriormente a Palenque tuve una escuela en Benemérito de las Américas, en plena selva, saludos para allá, en la frontera con Guatemala, pero por el lado de la selva, ahí tuve 19 grupos para mí solito, con 40 alumnos cada salón o más. Así que me pude dar cuenta de que ahí sí preservaban su cultura. Y aquí hago un paréntesis que se me olvidó mencionar, y me disculpan si algunos tal vez no estén de acuerdo, pero muchos dirán que sí digamos así, que los gobiernos, los municipios sí difunden, sí promueven, pero no es solo en la manera en que ellos lo hacen, pues, o sea, no, a veces lo ven como que nada más un escaparate para atraer al turismo y les genere negocio, pero los ven como si estuvieran en una vitrina. Y pues no, eso no es una forma para mí, no, hay que conservarla de otra manera, darles el verdadero valor. Y en este caso, al yo cambiarme de Palenque aquí a la región costa, me doy cuenta, les decía hace un momento, que aquí es diferente. Aquí en la región costa ya como que es un poco más olvidado, un poco más moderno la cuestión de la vida aquí. No se tiene una lengua, no se habla una lengua, no se tiene identificada aquí una lengua. Pues yo cuando recién llego aquí a la costa creía que era el mam, porque el mam se habla en Tapachula, en esa región fronteriza, Motocintla, los que conocen por acá. Yo creía que era la más cercana, pues era la que, o tal vez el zoque, pero no. Hay quienes hablan lenguas, pero porque han venido a radicar a estos lugares. Pero les decía, la lengua más, la que domina más es el zapoteco, pero es del estado de Oaxaca. Así que me doy cuenta que había poco
poca preservación, se hablaba poco de ello. Cuando empiezo a investigar, voy a las oficinas de aquí de mi municipio, a la presidencia, y pido información, y lo que me sacan es un folleto para el turista. Cuando pedí información sobre quién me podría proporcionar bibliografía y cosas así, me sacaron un críptico donde están las playas, y eso, no, pues eso no. Cuando ya localizo al señor Vasallo, que lo he mencionado mucho, López Vasallo, al lado estaba su cubículo. ¿Cómo es posible que no me pudieron comunicar que estaba yo al lado del que es el director de Fomento a la Cultura? Así estamos aquí, de que, o en otros muchos lugares donde ya no les interesa en los diferentes ámbitos conocer su cultura. Yo sé que es difícil porque los niños cada vez se interesan en la modernidad. No digo que andemos todo el tiempo con la cultura a cuestas, ¿no? Pero por lo menos recordarle a los niños que tenemos un origen, que de dónde venimos, ¿no? ¿Quiénes somos, no? O quiénes fuimos. Y es un tema amplio. Hablar de esto sí es como que otra exposición. No sé si hasta ahí queda el porqué del origen del proyecto. Sí, no queda del todo claro, necesitaríamos más, pero como dices, la intención de este trabajo que estamos haciendo, pues es eso precisamente, el dar a conocer tu trabajo, dar como que una pizquita de lo mucho que es, para que tengan la oportunidad en otros lugares de ir presentando tu proyecto a gran escala, ¿no? A mayor detalle. Bien, pues para no alargar mucho esta cuestión, vamos a pasar a la tercera sección de preguntas y respuestas. Y aprovechando que quien estuvo en estos momentos fue la maestra Lupita, vamos a dar a ella la primera participación con micrófono abierto para que pues dé sus dudas, su pregunta o bien su comentario de acuerdo al proyecto, ¿no? Dejamos los micrófonos para la maestra y para el maestro Ángel. Sí, muchas gracias. Pues bueno, primero que nada, felicitar al maestro Ángel Santiago por este esfuerzo que está haciendo, un proyecto muy importante, el cual yo coincido en cuanto a la iniciativa, ¿no? Porque precisamente yo realicé una investigación acerca de la diversidad cultural aquí en San Luis Potosí. Y bueno, más que preguntas, yo quisiera hacer una aportación de diversos comentarios que, si bien a lo mejor podría el maestro responder, pues quizá a lo mejor desearía que los escuchara, ¿no? Y quizá pues él después pueda decir, ok, voy a reflexionar, voy a hacer anotaciones, porque finalmente pues el trabajo es de él, y de repente en esta parte de la investigación quien puede justificar y argumentar pues es el propio autor, ¿no? Y a veces eso muchas veces ya está plasmado en el documento. Pues bueno, hablar de identidad es un tema muy complejo. Yo consideraría que es muy ambicioso cuando se le nombra el proyecto como identidad cultural. Una metáfora que utilizó un profesor de un doctorado que yo escuché y se me hizo muy interesante, fue que cuando hablamos de identidad es como lanzarse a una alberca llena de lodo y tienes que ensuciarte, ¿no? Tienes que lanzarte, ensuciarte y salir para poder hablar de identidad. Es decir, que es algo muy complejo. No sé si, por ejemplo, el maestro Ángel ha estado investigando sobre, por ejemplo, Gilberto Jiménez, que es uno de los autores que más hablan sobre identidad y cultura. Y entonces, pues, por ejemplo, aquí sí podría recomendar primero dejar esclarecido los conceptos de identidad cultural, de diversidad cultural, de multiculturalismo, de pluriculturalismo, porque si bien, como menciona, una estrecha relación, cada uno tiene una definición muy concreta, y entonces cuando el maestro menciona que Chiapas es multicultural, pues bueno, en realidad el artículo 2 de la Constitución menciona que México es un país pluricultural sustentado en los pueblos indígenas, ¿no? O sea, habría que primero ver a lo que nos estamos refiriendo para poder ir ubicando y limitando
el concepto a lo que vamos a utilizar en el proyecto, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en esta parte de cómo se hizo la planificación de la unidad didáctica o de la intervención, no sé cómo lo está por ahí llamando. El aprendizaje esperado, yo sí consideraría que por ahí hay como que, bueno, me inquieta mucho porque menciona que los aprendizajes esperados es hacer que el alumno conozca los estados, conocer la diversidad cultural, reconocer las culturas de México, identificar los estados donde se hablan las lenguas indígenas. Y ahí yo veo como que mucha, bueno, mucha incógnita, ¿no? Porque el aprendizaje esperado, los de educación física sabrán que no se cambia, ¿no? O sea, el plan y programa establece un aprendizaje esperado y si bien el maestro podría decir o podríamos mencionar que nosotros estamos contextualizando el plan y programa, el aprendizaje esperado está ahí, está establecido y lo que uno hace es a lo que se le conoce como transposición didáctica, ¿no? Y entonces el aprendizaje esperado que estamos viendo en el programa, de qué manera yo voy a trabajarlo con mis alumnos en el grupo, una localidad de acá, de donde está trabajando, para poder establecer nuestras intenciones pedagógicas o propósitos, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros podríamos decir, ejemplo, que el alumno, como intención pedagógica, que el alumno conozca los estados de la República por medio de juegos, integración y socialización, ¿no? Un ejemplo. Es decir, que en esta transposición didáctica nosotros vamos a transformar ese aprendizaje a intenciones pedagógicas que el maestro está buscando favorecer en el grupo. Porque me parece que en la lámina en donde el maestro tiene la parte de la redacción, ¿no? En donde pone esta parte de los subcontenidos, aquí me pareciera que, por ejemplo, estos contenidos donde él pone redacción podrían ser más considerados como sus intenciones o propósitos específicos, ¿no? Porque entonces aquí pondría que, por ejemplo, conocer la diversidad cultural es que es algo como muy, muy grande y el propósito tiene que ser muy específico, ¿no? En cuanto a la intervención, porque entonces yo me quedo preguntando, o quizá esto también se lo puedan preguntar quienes evalúan el proyecto, ¿cuáles son los criterios o pautas de observación, como algunos también lo hablan, que te permitieron identificar el logro de estos aprendizajes? Porque estamos hablando de hacer que el alumno conozca los estados de la República, ¿no? Estamos hablando de que conozca la diversidad cultural, de qué manera puedes evaluar que el alumno conozca la diversidad cultural, ¿no? Reconocer las culturas de México. ¿Cuáles culturas de México? Son muchísimas, ¿no? Identificar los estados donde se hablan las lenguas indígenas, son demasiados, ¿sí? Y más tendríamos que primero conocer cuáles son las lenguas indígenas que se hablan y son muchísimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro aspecto que yo por ahí podría también comentar es que como sugerencia, pues también podríamos actualizar un poquito más la bibliografía y la referencia, ver un poquito más lo que nos dice el INPI, ¿no? El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para ver en qué estatus o en qué estado se encuentra el pueblo o la comunidad en la que yo estoy trabajando, para poder decir que aquí no se habla ninguna lengua o que el problema es que no hay ninguna lengua, porque nosotros no podemos decir eso solamente por lo que nosotros vemos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dicen estas instituciones de si efectivamente en la comunidad o en esa zona está catalogada como una zona en la que se habla o se caracteriza por una lengua indígena, para ver de qué manera pues yo puedo argumentar en mi documento que hay pues digamos una justificación por hablar ese tema, ¿no? Porque estamos referenciando censos de 1900 cuando ya pues han pasado 30 años, ¿no? Y es algo muy, muy lejos y ahí ahorita pues es información más actual que podemos hacer referencia, ¿no? Y pues bueno, nada más para concluir, pues bueno, hay muchos problemas, no solamente educativos, o sea, hablar de política educativa, sino de
sociales, ¿no? Porque cuando hablamos sobre la conservación y la preservación, como dice el maestro Ángel, pues no es tanto de que nosotros la recuperemos porque ya existe, estoy muy de acuerdo, pero hay cosas que, híjoles, es muy complicado porque al menos, por ejemplo, yo que también he elaborado en comunidades indígenas, en donde se habla una lengua materna, hay cosas que nosotros, híjoles, no podríamos solucionar, cosas que están fuera de nuestras manos, por ejemplo, el hecho de que hay muchos niños que ya no hablan la lengua indígena, pero porque ya no se les enseña a los niños de chiquitos a hablar su lengua, porque los padres de familia, incluso ya hay muchos madres o padres que son jóvenes y que ya para ellos no es necesario enseñarles la lengua y se va perdiendo, ¿no? Por ejemplo, en esta parte del INPI podríamos ver cuáles son las lenguas que ahorita están en peligro de extinción. Por ejemplo, donde yo trabajo, la lengua Shubi está en peligro de extinción. Y es ahí en donde pues nosotros podríamos pues favorecer un poco este reconocimiento, ¿no? de la lengua a través de la educación física. Yo también coincido en que nosotros como profesores, la educación física ya no tiene que ser vamos encerrada en una caja, ¿no? En donde siempre debamos trabajar lo que es como que lo tradicional, ¿no? Pero en esa manera de trabajar también deberíamos de conocer y un poquito sobre la metodología y los estilos de enseñanza que me permiten a mí como profesor fomentar, ¿no? Esas competencias en los niños para poder solucionar problemas y favorecer estas problemáticas que si bien nosotros no las solucionamos de manera completa, pues las podemos ayudar a que se reduzcan, ¿no? En una menor medida. Porque si nosotros somos analíticos y vemos los aprendizajes esperados que el maestro Ángel tiene, hacer que uno conozca, conocer, reconocer, identificar, son verbos que asumen a la parte conceptual, ¿no? Y entonces, por eso mencionaba que el aprendizaje debe de ser ya establecido, pero nuestro propósito nosotros lo vamos a delimitar y lo vamos a hacer específico para que de esta manera en una sesión o en una sesión, en una secuencia didáctica, nosotros podamos ver, ok, quiero trabajar que el niño conozca los estados de la República, ok, ¿cuáles son las estrategias, ¿sí?, que voy a utilizar y las actividades que voy a utilizar? Y cuando yo estoy hablando de evaluación, me voy a referir a las técnicas e instrumentos de evaluación que me va a permitir pues yo tener una intervención didáctica argumentada, coherente, ¿no? Y muy bien trabajada en cuanto a lo metodológico, ¿no? Entonces, pues bueno, solamente son esos comentarios. Yo sé que fueron demasiados, pero sí me interesaba mucho hacérselos llegar al maestro Ángel para que pues de esta manera pudiera nutrir y de alguna forma pues dialogar sobre ello. Les agradezco y pues bueno, felicidades. Sí, gracias. Edgardo, ¿tomo la palabra o tú? Sí, amigo, si gustas comentar algo para finalizar y ahorita continuamos con la siguiente. Perdón, sí, gracias, maestra. Aquí ¿cómo les decía? Como para a contextualizarlos a cómo se trabajó, cómo estamos aquí en Chiapas. Creo que la maestra dijo que era de San Luis Potosí, de San Luis Potosí. Aquí nosotros, o aquí yo, lo que traté es de apropiarme y de crear mis propios aprendizajes esperados. Sí, tiene mucha razón, le agradezco por las observaciones. Trato de apropiarme, les decía, y como que no fijarme tanto en el contenido que ya viene específico en el programa, digámoslo así, de educación física, porque a veces como tal no logran mencionar a lo que pretendemos llegar. Yo les decía en una ocasión, en una conferencia que escuché de Miguel Erasmo Saldívar, de Cuba, pues nos decía que nosotros como profesores deberíamos también de apropiarnos, de crearlo, de hacerlo nuestro, ¿no? No siempre tal vez seguir el guión ya establecido, sino que hacerlo nuestro, lo propio.
y él les ponía el ejemplo hace rato que nos decía, cuando ya estén ustedes en su escuela, encerrados o no sé, atrás del portón con sus alumnos, ya son sus clases, son sus alumnos, busquen sus propias estrategias, sus propios contenidos, sus propios aprendizajes de acuerdo a su contexto. Pero si se lleva a un ámbito más académico, es lógico que sí entrarían como en controversia, ¿no? Esos temas. Y otro asunto, les comento que el trabajo que yo les presento está concluido en la parte teórica y en la parte de intervención, pero está en revisión con mi asesora, que pues aprovecho para agradecerle, que es la doctora Karina. Ella es la que está revisando el trabajo y aún están las observaciones. Lo que les presento es como un poco más la parte práctica, digamos, la intervención. Y en su momento, pues sí, se me harán llegar las correcciones. No está terminado el trabajo. Otro asunto, tal vez si le sirva a la compañera maestra, para tal vez contextualizar en lo que yo estoy. Yo me apegué mucho de la pedagogía crítica. No sé si aquí en Chiapas tratamos de manejar, también Ricardo creo que por ahí anda inmerso un poco, tratamos de manejar lo que es la pedagogía crítica, maestra, y es otro sentir, otro saber. Me apoyé por ejemplo, en Walter Mignolo, cuando nos decía, y me resuena mucho la frase de Walter Mignolo, que dice que la colonialidad es la colonialidad es la nueva cara la modernidad es la nueva cara de la colonialidad, ¿no? Que ya no necesitan venirnos a invadir con espadas, sino que nos invaden con su cultura y estamos invadidos. Cuestiones tal vez de Paulo Freire, tal vez por eso el trabajo no entra dentro de los esquemas digamos tan académicos, ¿no? Por ahí, ¿cómo surgió? Me voy al inicio hace rato me preguntaban cómo surgió la idea de este proyecto, y por ahí aquí conocen la situación política pedagógica de Chiapas, y aquí por eso surgió también la idea y cómo apoyarme de estas referencias, porque aquí en Chiapas tratamos mucho de encauzarnos en lo que es la política y la pedagogía, y ahí entró un poco la idea del por qué hacer este proyecto, ¿sí? Y utilizo, les digo, la pedagogía crítica, que se sale en algunos aspectos del plano académico. Se utilizan otros términos que tal vez los académicos no aceptan, y por ahí esas correcciones tal vez me las haga llegar mi asesora, pero tal vez por ahí son las diferencias que se notan, ¿no? Entre las referencias que ocupé la del 1990, pero también tengo otra del INEGI, más reciente, parece que es del 2015, ¿no? Un censo de población y vivienda. Tengo otros más recientes. Ahorita no les mencioné todas las referencias que tengo. Me ocupé por ejemplo, de referencias de estudios sobre juegos tradicionales y autóctonos, otras tesis que han hecho otros profesores. Por ejemplo, les iba a mencionar en el momento, creo que en la tercera parte, sí utilicé, por ejemplo, el ulama, pasado y presente y futuro del juego de pelota. Eso me llevé, por ejemplo, ¿no? Me metí un poquito en el inframundo y el mundo de los mayas, un poquito más apegado a lo que es nuestra región. Me ocupé, por ejemplo, de libros que son más también de la región. Por ejemplo, ocupé un libro que pues en su distribución tal vez no llegue a muchos lados, que es un libro que se llama Región Costa, Mujeres Marginales de Chiapas. Ese libro salió en el 2012 y es un estudio solo regional apegado 100% al contexto, que tiene que ver mucho con lo de las mujeres. Y también ocupé, por ejemplo, el que les mencionaba de Ricardo López Vasallo,
que es la arquitectura, tonalteca, y otro de Akira Kaneko. Tuve que meterme un poquito en la antropología con Akira Kaneko y los descubrimientos que se están haciendo aquí. Es como que más regional. En lo que usted comentaba, maestra, de que es muy ambicioso, tal vez, así lo entiendo. Cuando inicié el proyecto, vi que cuando yo inicio se me hacen las observaciones en la maestría. Dice, no, pues que me apegara más a las cuestiones que fueran solo juegos autóctonos y tradicionales, porque yo desde el inicio tenía pensado lo que más o menos estoy presentando ahorita. Me decían, no, pues apégate más a lo que es juegos tradicionales y autóctonos porque pues es educación física, ¿no? Pero he visto muchos compendios que ya hay sobre juegos y deportes autóctonos y tradicionales, y pues yo quise ir un poco más allá, no volver a hacer la misma de solo encauzarme en juegos y deportes porque soy profesor de educación física, ¿no? Quería ir un poquito más allá, que sí es ambicioso, sí, pero es como que un parteaguas. Otros compañeros que me han comentado, pues sí, me han dicho, no, es ambicioso, tratas de abarcar mucho, pero como que es el parteaguas y que quede como quizás una referencia o un punto de partida para que otros compañeros profesores, pues de ahí puedan, como usted lo está haciendo, maestra Guadalupe, para de ahí continuar, o usted que ya está trabajando en su región, pues hacer estas comparaciones, ¿no? Más que nada, así le respondería, no sé si. Y gracias por las observaciones. No, muy bien, amigo. Agradecemos la participación de la maestra. Muy buenas observaciones. Y igual, muy bien contestado, maestro. Yo pienso que la contextualización siempre es parte de apropiarse de algo, hace algo exitoso, ¿no? Entonces, de dicho tema te hará crecer y como dices, algo nuevo, algo novedoso siempre va a sonar a locura al principio, pero dar el primer paso es lo que pocos hacen y que hoy estás haciendo y te felicitamos por eso. Vamos con el siguiente, que sería la maestra Fátima de Jesús Hernández Hernández. Amiga, si abres tu micrófono por ahí. Ok, hola. Pues bueno, maestro Ángel, más que nada felicitarlo, ¿no? Por la investigación de este tema. Y bueno, la pregunta del millón. La pregunta ahí sería, ¿cuáles son los juegos autóctonos de la región donde usted está realizando la investigación? Y si nos puede explicar uno de esos juegos, si nos quiere compartir. Gracias. Saludos, Fátima. Por ahí compañera también en el LEF, no recuerdo. Si no mal recuerdo, ¿va? Bueno, aquí en Chiapas, Edgardo también conoce y se ha referenciado Edgardo con el libro de un compendio que es de la Comisión Nacional de Deportes y Juegos Autóctonos, Edgardo, no estoy mal equivocado. Sí, así es. Sí, son tres, les aprovecho para mencionar, son 3 libros, Edgardo, hasta donde tengo uno de ellos. Ahí es un compendio de juegos autóctonos y tradicionales. Es una de mis referencias que más utilicé en la cuestión práctica. Y menciona juegos de Chiapas. Y muchos de los juegos, ustedes que están por ahí en la zona centro, menciona muchos juegos de esas regiones, de Sinacantán, de San Cristóbal, más que nada de la región centro, Soques, ¿no? Tzotzil, Celtal. Como por ejemplo, de Maíz al Hoyo, como por ejemplo, no sé, no, hay otros 3, 4 juegos que mencionan, por ejemplo, los libros, pero uno nativo de esta región costa, y específicamente cercano a Tonalá, es el Pash Pash, porque ahí en la referencia del libro, si me equivoco, Edgardo, ahí me corriges, el Pash Pash está considerado, si no mal recuerdo, en Escuintla, que se juega en Escuintla, en la región costa, y está cerca de aquí, en Pijijiapa, Mapastepec, esas regiones, el Pash Pash. Y cosa de ellos que hemos visto también el Totomostle, o el Totomostle, como le llamamos. El Pash Pash mencionaría que es
más nativo de esta región de la costa de Chiapas, porque de ahí hay otros juegos, les menciono, pero que son más de la región centro, y como ustedes conocerán, Chiapas es muy, muy diverso. El Pash Pash se elabora con piedras, unas piedritas, se juntan unas piedritas de tamaño considerable, se toma un totomosle, un totomoste, como le quieran llamar, y se va como que entrelazando, o sea, pones una base, ¿no?, de las piedritas, y vas, mojas. Aquí viene un dato curioso. Antes de que fuéramos, Edgardo, a la convención del 2019, yo lo elaboraba de cierta manera, años atrás, cuando yo no tenía conocimiento de que existía ese libro como ese manual, digámoslo así. Lo elaboraba en seco. Ya los propios papás me dijeron, profe, si usted moja el totomosle, se manipula mejor, ¿no? Así que ya lo empezamos a hacer de unos años después, y ya después en la Comisión Nacional de Juegos, Deportes y Autóctones pude ver cómo lo elaboraban ahí en Tuxtla. Cortamos las hojas, el totomosle en tiras, y ya se va, ¿cómo les digo? Se pone una, se pone otra, y se van enlazando, formando una pelota, llamémoslo así, ¿no? Se van poniendo las piedritas, forrando las piedritas que ya pusiste, varias piedritas. ¿Por qué? Eso es lo que va a darle el peso, como si fuera una pelotita, ¿no? En ese caso, y llegando a tal tamaño, ya tú lo amarras, en la colita, digamos, le queda como una colita al Pash Pash. ¿Y por qué se llama? Ya lo puedes golpear. ¿El juego en qué consiste? En golpear con la palma de la mano, sin que se te caiga. Golpeas con la palma de la mano, puede ser en parejas, puede ser tú solo, y los que lo dominan ya bien, lo pueden dominar como si fueran dominadas de fútbol, con el pie, con las rodillas, con la mano, pero en esencia es con la palma de la mano. ¿Y por qué se llama Pash Pash? Porque el sonido es el sonido que emite el totomosle al golpear con la palma de la mano, el Pash Pash. Ese juego es muy, muy divertido, y es fácil de conseguir el material. Bueno, no sé en qué regiones estén los que nos estén escuchando, pero aquí en Chiapas, o en la zona donde estoy yo, el totomosle, la hoja del maíz, del elote, es muy fácil de conseguir. Vas al mercado y aún lo consigues. Y cuando yo trabajé este proyecto, les digo, en una comunidad de un municipio vecino, que no logré concluir ahí por cuestiones de cambio de lugar y de salud, ahí los niños conseguían fácil, porque es una zona rural. El totomosle fácil, llevaba muchos. Aquí en la región, aquí en Tonalá, como ya estoy en la cabecera municipal y estoy en la ciudad de Tonalá, los niños tenían que ir a comprarlo al mercado. Tienen que ir a comprarlo al mercado, y te lo vendían así como que te doy un manojito por tanto. Yo digo, profe, lo tuve que ir a comprar al mercado, si no llegaban unos, y profe, ¿dónde consigo? No, porque estamos en una zona urbana. Y en la zona rural, curiosamente, los niños decían, van a traer, cuando yo les dije, profe, a los niños, van a traer totomosle, y se rieron los niños. No, profe, no se llama totomosle. ¿Cómo se llama? Se llama totomoste, me dice. Es que yo lo conozco como totomosle, de ahí dije, no, pues, las cosas como son en su lugar, se llama totomoste. Y a los niños me lo llevaban, no, me lo dio mi abuelito, me lo dio mi tío, es que ayer mi tío cosechó, es que mi abuelito ayer desgranó. A diferencia de la zona urbana, así se juega el Pash Pash, muy entretenido, puede ser en parejas, en tercios, en un círculo. El juego original es en un círculo, sin dejar que caiga el material, el Pash Pash, y ya una vez que cae, pues se sale del juego de la rueda, digámosle así, lo deja caer, y hasta que se quedan los dos finalistas, y gana el que no lo deja caer, ¿no? Así es el Pash Pash. Gracias, amigo. Muchas gracias por compartirnos ahí sobre el Pash Pash. Totomosle, todavía sigo con eso. Aquí es en la región centro, lo conocemos como joloche. Bien, bien, por último le vamos a dar la participación al maestro Rosenberg de Jesús Mancilla, quien además de tener una pregunta para usted, también nos va a compartir un poquito de el siguiente evento de Chiapas. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, maestro Edgardo. Muchas gracias, maestro Ángel,
por fomentar este tipo de espacios, por la participación, por la iniciativa, ¿no? De crear estos espacios y estos momentos para dar a conocer diferentes temas, ¿no? Que nos atañen o que son de mucho interés para quienes estamos dentro del ámbito de la educación física. Pues bueno, me gustaría preguntarle al maestro Ángel, bueno, antes de hacer la pregunta, felicitarlo porque existen muchas veces dentro de nuestra área pocas iniciativas, ¿no? para realizar trabajos referentes a este tipo de temas. A veces como maestros de educación física nos centramos o nos cerramos en ciertas cuestiones específicas de nuestra área y no nos aventuramos a explorar un poquito más allá, ¿no? Entrar en esta parte de los juegos tradicionales, de los juegos autóctonos, implica una exploración, ¿no? A nivel sociológico, a nivel antropológico, a áreas que muchas veces no estamos tan familiarizados ingresar, aunque estamos inmersos, no estamos familiarizados a investigarlas, ¿no? Entonces, pues obviamente todo trabajo es perfectible, todo trabajo es posible mejorar, pero pues lo importante es dar el paso, ¿no? De atreverse, de tomar la iniciativa y de seguir aprendiendo, ¿no? Yo quisiera preguntarle al maestro Ángel, bueno, yo estoy muy inmerso en el área de la didáctica de la educación física, ¿no? Y por ahí yo veo, ¿no? O noto la intención del trabajo en querer generar aprendizajes un poquito más cimentados a nivel cultural en los alumnos que lo pueden vivenciar. Y a mí me gustaría que el maestro Ángel nos comentara qué tiene que hacer el maestro desde el área o desde el ámbito de la didáctica para que los aprendizajes que se generen con este tipo de proyectos no se queden solamente en experiencias prácticas para los alumnos y signifiquen un conocimiento o una apropiación cultural, ¿no? de este tipo de actividades. Sí, gracias, profe, maestro Rosenberg, mi maestro en la maestría. Por sus manos también pasaron mis proyectos, ¿no? Muchas gracias. Son parte, compañeros y amigos, que lo vieron desde que nació el proyecto, ¿no? Me puse un poco necio en continuar con esto. Es difícil desde nosotros mismos, maestro Rosenberg, porque, como les decía, me gusta la pedagogía crítica, y uno de los aspectos principales de la pedagogía crítica, decía Paulo Freire, que se están cumpliendo 100 años de Paulo Freire, hagan algo sobre Paulo Freire. Primero hay que hacer la autocrítica, ¿sí? La crítica, pero más que nada la autocrítica. Y en la autocrítica se refería a ver cómo estamos nosotros como maestros o como profesores. De ahí partiría yo por hacer trabajos o investigaciones, proyectos que tengan que ver con la identidad cultural, la preservación, el rescate, como le quieran llamar, apropiénselo. Pero siempre desde una perspectiva crítica. De ahí, para mí, de ahí parte todo. De ahí parte todo, y por eso tal vez tiene conceptos raros y tal vez por ahí no coincida con algunas fuentes. Pero más que nada la autocrítica en decir, el profe de educación física, yo me decía, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Dejar morir mi lengua, dejar morir mi pasado. ¿Y qué estoy haciendo yo como maestro de educación física o profesor de educación física? Porque nos decía también un ponente, si no mal recuerdo, también era Miguel Erasmo Saldívar, que los que van a generar el cambio son tus alumnos y tú les vas a apoyar a generar ese cambio, son tus soldaditos los que van a
a combatir en un futuro o en un presente muy cercano, ¿no? Así le entendía yo. Entonces, en este caso, profe Rosenberg, yo lo que más diría es, primero, la autocrítica, como profesor de educación física. Y así como los compañeros que llegan y quieren de solo cumplir, digamos así, con el contenido de inicio a fin, pues tal vez te darán unas pinceladas, ¿no? Y es válido cumplir con los contenidos, pero también apegarse a los contextos, ¿no? Apegarnos a los contextos de lo que queremos lograr y qué nos hace falta en el aspecto social, como usted mencionaba, de mi región, o de mi escuela, o de mi entorno, o de mis vecinos, o de mi propio barrio, de la colonia donde se encuentra mi escuela. Una crítica en general y una autocrítica, decía Freire, no creo por ahí, si no mal recuerdo, por aquí estoy viendo amiguitos que son seguidores de Freire. Saludos a la maestra Irma por ahí, del CREA, que decía que solo hay crítica, decía Freire, ¿no? No hay ni autocrítica, ni buena, ni mala, ni constructiva, ni destructiva, es crítica. Hay que ser críticos. No sé si con eso responda, profe Rosenberg, y pues apegarnos a nuestro contexto, ¿sí? Primero, si queremos hacer un digamos así, una preservación de nuestra cultura, pues iniciar con lo que tenemos, lo que contamos, ¿no? Y si al inicio se ve un proyecto muy ambicioso, a fin de cuentas, al que le queda la satisfacción es a uno mismo, pero los niños son los que ya se apropiaron de ello. Y por ahí en mi trabajo, en la parte de la redacción, por ahí tengo anotado que ellos son los que van a preservar y ellos son los que van a continuar con el legado, porque acuérdense que la identidad cultural es de viva voz, de generación en generación, por medio de la palabra. No sé si responde, y profe Rosenberg, la pregunta. Sí, maestro Ángel, pues, muchas gracias, ¿no? por la opinión. A mí me gustaría, no sé si es posible que nos puntualizaras un poco sobre, en esta parte de la didáctica que te preguntaba, ¿qué es lo que tú haces para que los niños, a través de las actividades que realizan, se apropien de esa identidad cultural, ¿no? Más o menos si nos pudieras comentar cómo es la forma en la que tú pasas de la simple práctica hacia esta parte, ¿no? En lograr o intentar hacer que los niños generen esa identidad cultural, ¿no? Sí, ya capté, profe. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Este proyecto está encaminado por ahí, si se revisara más a detalle, ¿no? En que no solo es en la escuela, sino que los niños van a ser los portadores del conocimiento para llevarlo a sus casas y recordarles a sus papás. Por ejemplo, yo hice una actividad que le llamé paseo ciclista, y que consistía en que visitábamos las casas de las personas. Eso lo hice cuando inicié el proyecto en la escuela que está en la zona rural. Hicimos un cuestionario de 3 preguntitas y visitábamos quiénes son las personas más ancianas del pueblo. Un ejemplo, para tratar de contestar con el ejemplo. Un paseo ciclista. Iban los niñitos con su mochilita, su cuaderno, y hicimos mapa, un croquis de a quién visitar primero, segundo, tercero. Creo que fueron 5 personas, las más ancianas del pueblo, y le hicimos sus preguntas, tales como, ¿qué juegos jugabas? Y lo que nos respondieron es impresionante, que creo que si los niños o nosotros no nos atrevemos a preguntarle a los abuelos, ellos van a morir con ese conocimiento ancestral. Entonces, hay que llevarlo fuera de las escuelas, por ejemplo, y otra parte de cómo el niño se apropia de eso, como todo educador física, de manera lúdica, de manera divertida, que yo creo que aquí ya entraríamos a la cuestión de las neurociencias, ¿no? Que todo se aprende si tienes un buen recuerdo de ello. Así es que yo, por ejemplo, al explicarles de las lenguas, del 1 al 10 les ponía contar en zapoteco, por ejemplo. Yo lo volví a recordar
Posteriormente ya lo anotaron, lo aprendieron, pasaban con su hojita a jugar el tejo, el avión, ¿cómo le llaman en otras regiones? Sí, el avión, ¿no? El tejo, el piso. Y en los números, con gis, en el patio, poníamos en lo que les correspondiera, en chol, en tzotzil, y tenían que pasar saltando los cuadros, las casillas, contando, por ejemplo, en zapoteco, o en chol, en tzotzil, en celtal. Y si el que no podía, no se lo memorizaba, pasaba con su hojita. Entonces, de manera divertida, el niño se apropiaba de ese conocimiento. Por ejemplo, otra actividad, el juego del stop, vinculando lo que es juego tradicional con lo que me pregunta el profe Rosenberg, cómo se lo apropiaron. Igual, si conocen el juego del stop, un juego tradicional, no sé si por otro lado lo conozcan, pues tengo que con cuántos pasos llego a la persona indicada, ¿no? Así que igual, en lengua, los niños, y hubieron unos que se lo aprendieron a hacer el juego, a contar sin leerlo. Ya contaban sin una hoja, podían contar. Y si nos apropiamos de esos juegos, de darles ese cambio, de no jugar de la manera, darle ciertas adecuaciones, como por ejemplo la lengua, el niño se va a divertir y se va a apropiar del conocimiento, y de esa manera lo va a transmitir de generación en generación. Les digo, es difícil porque ahorita en un mundo donde los niños están entre lo virtual, al menos que recuerden o reconozcan su pasado, pues para mí es un logro significativo, ¿no? Que sepan recordar de dónde viene todo eso. Gracias. Muchas gracias, maestro Ángel. Profe Rosenberg, dejamos el espacio para presentar, para hablarnos sobre su evento. Muchas gracias, Edgardo. Desafortunadamente tuve la oportunidad ya no tuve la oportunidad de tener a la mano el banner con el que estamos promocionando el evento, pero vaya, así a grandes rasgos, es un evento que estamos organizando por parte de la Comisión de Didáctica de la Educación Física del Estado de Chiapas. Somos parte de la región 9. Es un foro que estamos impulsando con la participación de maestros únicamente del Estado. ¿Cuál es la intención de este foro? Pues queremos proyectar los trabajos que se están realizando dentro de la educación física en esta parte del país, ¿no? Si, como bien lo mencionaba por ahí el maestro Ángel, somos un país muy diverso, somos un país con muchas diferencias de región a región, y pues la intención del foro que estamos impulsando pues es precisamente dar a conocer cómo se lleva a cabo el trabajo del docente de educación física en las diversas regiones y con las diferencias contextuales que existen dentro de nuestro mismo estado, ¿no? Vamos a tener la participación de maestros que están trabajando en zonas urbanas donde pues prácticamente se puede decir que cuentan con todas las facilidades y los accesos a nivel tecnológico y de comunicaciones para llevar a cabo sus actividades, y vamos a ver cómo lo tiene que hacer un maestro que trabaja en los Altos de Chiapas, ¿no? En donde pues sí hay muchas limitantes y muchas carencias, y pues lo que platicábamos en las reuniones que hemos tenido con ellos, ¿no? ¿Cuál es la intención? Quizás motivar un poco a aquel maestro que dice, pues es que yo no tengo los recursos, yo no tengo los medios y no lo puedo hacer, ¿no? Y lo que queremos es demostrar que hay un trabajo silencioso, ¿no? Que hay una parte del magisterio que sigue en movimiento, que a pesar de que aparentemente todo se detuvo con esta pandemia, el trabajo docente tuvo que
rectificar el camino a marchas forzadas y adecuarse a esta nueva modalidad de trabajo. Y bajo esa situación, bajo ese contexto, bajo ese problema, ¿no?, en el que nos encontramos, es muy importante que las personas conozcan lo que ha tenido que hacer el maestro para darle un sentido diferente y para darle un nuevo significado, ¿no?, a la sesión de educación física. Vamos a encontrar proyectos, bueno, hemos dividido el foro en 3 partes, ¿no? Vamos a tener la participación de blogs o de páginas que ya están establecidas. Por ahí está el colectivo Ludens, está la página de Home EF del maestro Otto, está la página de Educare Blog, va a estar un canal que se llama Motriz Canina, ¿no?, que es del doctor Leonardo. Estas páginas que ya están establecidas van a tener una participación en cuanto a la propuesta de actividades en tiempo real para quienes asisten a este foro. Es decir, van a poner actividades que vamos a realizar quienes estamos presentes dentro del foro en una participación activa. Y posteriormente hay un segundo momento en donde vamos a encontrarnos con maestros que nos van a hablar de cómo implementan estrategias didácticas específicas. Ellos se van a abocar a una estrategia didáctica y cómo la trabajan en esta nueva modalidad a distancia, ¿no? Y por ahí vamos a tener un tercer momento en donde vamos a escuchar proyectos más amplios sobre maestros que están realizando su labor en esta parte de la educación física a distancia. Entonces vamos a encontrar muchas ideas, y esa es mi intención, ¿no?, que dar a conocer propuestas, ideas que tal vez nos puedan motivar, que nos puedan dejar por ahí una chispa de ideas que también a nosotros que podamos retomar y que podamos implementar y llevar a cabo, ¿no?, en el trabajo que estamos haciendo. No se lo pierdan, estamos trabajando arduamente para responder a las necesidades y a los intereses de quienes confían en los trabajos que estamos realizando a través de la asociación, y pues ojalá y tengan la oportunidad de estar y de estar de acuerdo con nosotros, ¿no? Les agradezco el espacio, maestro Edgardo, los felicito, y nuevamente, pues maestro Ángel, aplaudo mucho la labor que está realizando. El maestro Ángel por ahí va a estar también compartiéndonos por ahí una estrategia didáctica que está trabajando en esta modalidad a distancia. Y les vuelvo a repetir, ¿no? Es de suma importancia fomentar este tipo de espacios y darles la oportunidad a quienes tienen esa chispa o ese interés, ¿no? Así que, pues, les agradezco de todo corazón. Gracias por la invitación, maestro Edgardo. Es un gusto verlos, después de haberlos tenido por ahí como en la maestría, ser ahora compañeros en esta asociación y pues seguir sumando, ¿no?, en pro de la educación física, que es lo que nos gusta. Un abrazo para todos. Muchas gracias, maestro Chember. Perdón, Edgardo. Se me olvidó. Fechas 17 y 18 de marzo. Vamos a estar por la tarde. Por ahí entre 4:30 de la tarde estaremos dando inicio a este foro. Y pues los esperamos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias por la invitación. Y pasamos a la siguiente parte. Bien, agradecemos al maestro Ángel por compartirnos todo lo que nos ha dado. La verdad es un trabajo que ha estado realizado con los juegos autóctonos y tradicionales, vinculándolo con la cultura y teniendo esa interdisciplinaridad dentro de la educación física. Presento a la maestra Sandy Lisbeth Sánchez Díaz, quien será la encargada de dar lectura a la entrega de reconocimiento por compartirnos su conocimiento en este conversatorio titulado La valoración y preservación de la identidad cultural mediante la práctica de la educación física. Adelante, maestra.
Felicidades por su participación, maestro Ángel. Un tema abandonado y de mucho interés. Es para mí un honor hacer la entrega del siguiente reconocimiento.